Hola, buen día. Gracias por estar acá, por ayudarme a sanar todo esto que aparentemente este personaje te dice. Recuerda que te lo estás diciendo vos, porque como la mente es una, son cosas que nos estamos diciendo unos a otros, que nos estamos recordando. Hoy quería hablarte sobre el tema este de la confianza. Porque claro, estamos tan acostumbrados a confiar en lo que vemos con los ojos, que pareciera que confiar en lo que no se ve nos resulta difícil o imposible. Pero creo que todo el problema que tenemos es el problema de las imágenes, porque de cada cosa nos hemos hecho una imagen mental, ¿sí? Tenemos una imagen mental de lo que es Dios. Y o aquí, que pareciera, dentro de la ilusión del mundo, que para cada uno Dios representara algo diferente. Pareciera que hay muchas religiones, ¿no? Muchas creencias que nos separan. Muchas creencias que nos separan. Claro, cuando uno tiene la experiencia de sentir que todo es uno, ya es como que no te resulta difícil hacerte una imagen de Dios, porque si fuera una imagen yo ya lo tendría que imaginar de determinada manera y sentirlo como aparte de mí, ¿no? Y aquí en este camino de la unidad lo que buscamos es unificar, darnos cuenta que solo hay uno, porque el problema que tenemos es que creemos que somos muchos y diferentes. Hay un video que está en mi canal de Ho'oponopono que tiene muchas reproducciones. En realidad ese video que se llama Limpia con Ho'oponopono, algo así. Bueno, ese video es un extracto de la conferencia que dieron el Dr. Len y Joe Vitale, esa que estaba en inglés y que tenía los subtítulos en croata, que yo hice la traducción. Bueno, en esa parte de la conferencia, porque hay partes en las que el doctor Len habla con las personas y hay una parte en que parece ser como que él habla algo de que cuando él les enseñaba, porque creo que ya no lo enseña más, no sé, les enseñaba la técnica de Ho'oponopono, les hacía firmar un contrato, o no sé, o era oral, no sé, bien, no quiero decir cualquier cosa, ¿no? Lo que sí quiero apuntar es a esto, que esto no se podía enseñar y que
que no sé que si lo enseñabas y no lo practicabas, que no sé que la verdad iba a no sé que se te iba a volver todo en contra, no sé, algo así, ¿no? O sea, no tengo la frase acá escrita. Y yo pensaba, ¿no? Una técnica tan maravillosa dentro del inconsciente colectivo. Maravillosa en sí porque te enseña a que digas gracias, que es lo que nosotros no sabemos, que es estar agradecidos. Que digas te amo en lugar de me amo. Qué maravilloso, ¿no? Que nos enseña a amarnos unos a otros y darnos cuenta de que somos todos el mismo. Que el mismo doctor Len en esa conferencia dice que vas a sanar cuando vos veas a Dios en cada hermano. ¿Cuántas malas interpretaciones? ¿A vos te parece que Dios te puede golpear o castigar como por enseñar el Ho'oponopono? ¿Qué ideas tenemos de Dios? ¿Qué ideas tenemos de que, por ejemplo, el curso de milagros, ¿no? Decimos, lo dictó Jesús, se lo dictó a Helen Schucman, pero el curso de milagros no dice autora Helen Schucman, no. Tampoco dice autor Jesús, no. Porque todo lo que está acá, todas estas palabras, son para que te recuerdes la verdad de quién sos. Y Ho'oponopono apunta a lo mismo, recordar quién sos. Nada más. No es para que creemos competencias en quién lo enseña mejor, quién lo enseña peor. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? Entonces yo creo que hay personas y que la persona es más importante que el ser. Entonces no sé qué camino espiritual estoy haciendo porque ningún personaje se ilumina. Los caminos espirituales no son para personas. Son para que me dé cuenta justamente que no soy una persona. Porque el ser una persona es lo que me hace sufrir. Que me causa tanto dolor. Pero como queremos seguir sosteniendo el personaje, hacer ídolos y seguir haciendo ídolos. Una vez en el canal una chica me preguntó, ¿pero esto lo dijo el doctor Len? ¿Qué importa quién lo dijo? Lo dijo la mente. Pero claro, entendés que hay una sola mente. Harto complicado. Que la ley no es que es harto complicado. O sea, no queremos reconocer que es así. Nos encanta esto de que haya diferentes cuerpitos. Yo soy mensajera de la paz. Yo fui designada por Dios para hacer esto. Esas misiones especiales, ¿vieron? Que nos dan. Hay gente que le dan misiones especiales. Claro, ya esto nos viene del tema este de Jesús, que tenemos en el inconsciente colectivo, que Dios, la imagen que tenemos de Dios, mandó a su Hijo, uno, a Jesús, ¿vieron? Ese es el Hijo nomás, lo demás no sé qué somos. Acá, a sufrir, a enseñarnos a todos, que no entendimos nada, se supone que no entendimos nada, a enseñarnos la verdad, y resulta que vino a sufrir para que nosotros, no sé, nos liberemos de los pecados, no sé cómo es la historia. Siempre como que la historia habla de esas cosas, de que hay que sufrir y sacrificarse. Que la cruz, que los clavos, todo tiene que ser así, dramático y terrible. Claro, resulta que, ¿no es cierto? Cuando empezamos un poquito a usar el discernimiento, nos empezamos a dar cuenta que eso no puede ser posible. O sea, no puede haber un Dios
que mandó un hijo a sufrir a la tierra, porque entonces quiere decir que nos mandó a todos acá para sufrir. No. O sea, cuando ya te das cuenta que el mundo está en tu mente, que Dios no creó este mundo, ¿qué te queda? Bueno, seguir imaginándonos, nos podemos seguir imaginándonos miles de cosas, interpretando miles de cosas. Yo te digo que yo cuando hice la traducción de esos videos, la verdad yo jamás entendí eso como algo que Dios te va a castigar si vos enseñás el Ho'oponopono. Por favor, por favor, ¿qué idea tenés de Dios? Ah, vos lo podés enseñar, yo no. Claro, algunos elegidos. Algunos elegidos pueden enseñar el curso de milagros. No, mira, yo te cuento algo. Mi personaje, cuando estaba muy atrapado en la ilusión, decía, ay, no, yo no, jamás podría explicar una cosa así. Hablar a la gente así, ni loca, por favor, ¿qué van a decir de mí? Por favor, y si me equivoco, ay, Dios. Bueno, ahora, vos fíjate que yo te estoy hablando, pero la verdad, a mí no me importa lo que vos estás pensando de mí, porque como yo, lo que te estoy diciendo, la verdad, no me define quién soy. Estarás hablando de un personaje, como de miles de personajes. Acá todo el tiempo nos las pasamos hablando de personajes. Este es importante, el otro, los chichitos. Este para acá, este para allá. Hacemos programas de televisión tratando de resolver los problemas del mundo. Cuando el problema del mundo solo se resuelve en tu mente. Porque si yo digo la paz empieza conmigo, es conmigo, pero no conmigo Silvina, en mi mente, no en el personaje. Claro, si mi mente está en paz, mi personaje va a estar pacífico. Pero no porque mi personaje esté pacífico, yo voy a estar cambiando el mundo. No, mi mente tiene que estar en paz. Porque mi mente puede extender paz a todas las mentes. Mira, cuando yo empecé a estudiar el curso de milagros y hacía los ejercicios, me ocurrió una experiencia muy bonita y la cual me quedó grabada y ya ahí es donde dije, bueno, claro, sí. Hasta ahora estuve jugando. Me di cuenta que cuando tu mente se calma, estás en silencio, cerras los ojos y imaginas a las personas, a las imágenes, que son todas las relaciones que hay en tu mente, y te ubicás en el sentir y vos pensás en ellas. No es que vos le envías nada ni nada, porque eso no existe, pero vos pensás en ellas, te unís a esas imágenes, sentís amor profundo, no ese amor que conocemos acá en la tierra, ¿no? Sino que te sentís unido a ellas. La experiencia que tenés como mente es tan bonita porque sentís una gran libertad, porque solo podés ser libre cuando te unís. Cuando dejás de hablar de diferentes personajes y decís, este personaje enseña esto, este es más importante que el otro, ves a todos. Imagínate que vos cerrás los ojos, ¿no? Y ves al Dr. Len, a Jorge Lomar, a Nica Arandes, a todos esos que conocemos, todos. Mabel Katz, María José Cabanilla, qué sé yo, todos los que hay por ahí, en el inconsciente colectivo. Los ves a todos unidos, todas esas imágenes. Y te das cuenta que, en realidad, son imágenes
como esta imagen que vos crees que te está hablando y que solo hay mente. Hacé la experiencia, hacelo con tus relaciones. Vas a ver que no, mira, no te vas a preocupar más, porque como te vas a dar cuenta que ellos están en tu mente, entonces usa tu imaginación para cosas bonitas, porque para pensar ya pensamos demasiado. Y bueno, ese es el problema del pensar, ¿viste? Porque como hay uno que piensa ahí, que yo creo que soy yo, y yo me identifico con ese que piensa, claro, obviamente que ese que piensa en mi mente quiere que yo me identifique con él, con el que piensa, con el que juzga, con el que sabe cómo son las cosas acá, en este mundo que dura tan solo un instante, pero que yo creo que dura mucho, y en el cual yo vine para salvar el mundo. Y todas las obras que yo haga, ¡oh, qué importante! No sé de dónde quedarán escritas en algún lado. Todos me recordarán, dirán, mira, es todo un invento que nos hacemos para seguir creyéndonos diferentes, porque nos encanta que unos sean los más mejores y los más peores, ¿viste? Así es la cosa. Como los fútbol, ¿viste? Como los fútbol. Lo de este equipo, lo del otro equipo. Tiene que haber todo diferente, todo diferente, todo diferente. Por eso Curso de Milagros, ya te dije, no tiene marketing dentro del inconsciente colectivo, porque para que me venga y me diga que somos todos iguales, que yo tengo que amar a mi hermano como a mí mismo, que Dios, que está en mi mente, que todo está en mi mente, que ¿cómo que no hay diferencia? No puede ser que soy responsable de lo que veo, no, todo eso no me gusta, no, que haya otros que tengan la culpa, porque, viste, eso no. Claro, imagínate, es terrible aceptar una cosa así. Ay, claro. Pero bueno, de a poco, uno como que va despertando. Porque como dice Antonio Bley, lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Y cuando te cansás de sufrir, viste, vos decís, bueno, basta, basta. Se acabó. Me cansé. Y decís, tiene que haber otra manera. Mira, te voy a leer algo que está en un curso de milagros, que se llama la canción Olvidada. Ahora vamos a ver por qué se llama la canción Olvidada. Te vas a dar cuenta enseguida. Esto lo dice la mente. El curso de milagros le habla a la mente, no le habla a los personajes. Y el Ho'oponopono tampoco le habla a los personajes. Entonces, como mente, vamos a hacernos a un lado, vamos a dejar al personaje a un lado y vamos a escuchar. Me voy a tomar un mate también. Vamos a escuchar lo que dice el curso de milagros sobre este tema de la canción Olvidada. Yo creo que es una de las secciones más bonitas. La canción Olvidada está en el capítulo 21, que se llama Razón y Percepción. Tiene una pequeña introducción y después empieza la primera sección 1, que se llama la canción Olvidada. No te olvides, nunca, que el mundo que ven los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo. Tienen que inferir
lo que se puede ver basándose en datos, que son siempre indirectos, y reformular sus deducciones, según tropiezan y se caen debido a lo que no reconocieron, o bien pasar sin sufrir daño alguno a través de puertas abiertas que ellos creían cerradas. Y lo mismo ocurre contigo. Tú no ves. Las indicaciones en las que te basas para llegar a tus conclusiones son erróneas, y por eso tropiezas y te caes encima de las piedras que no viste, sin darte cuenta de que puedes atravesar las puertas que, aunque creías que estaban cerradas, se encuentran abiertas para los ojos que no ven, esperando a darte la bienvenida. Qué descabellado es tratar de juzgar aquello que simplemente se podría ver. No es necesario imaginar qué aspecto debe tener el mundo. Antes de que lo puedas reconocer como lo que es, tienes que verlo. Se te puede mostrar qué puertas están abiertas para que así puedas ver dónde radica la seguridad, qué camino conduce a las tinieblas y cuál a la luz. Los juicios siempre te darán indicaciones falsas, pero la visión te muestra por dónde ir. ¿Por qué tratar de adivinarlo? No hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y se recuerdan felizmente. Deseas aprender lo que te hace feliz y no olvidarte de ello. ¿No es esto lo que niegas? Lo que te preguntas es si los medios a través de los cuales se aprende este curso conducen a la felicidad que promete o no. Si creyeses que sí, no tendrías dificultad alguna para aprender el curso. Todavía no eres un estudiante feliz porque aún no estás seguro de que la visión pueda aportarte más de lo que los juicios te ofrecen. Y has aprendido que no puedes tener ambas cosas. Los ciegos se acostumbran a su mundo, adaptándose a él. Creen saber cómo desenvolverse en él. Han aprendido a hacerlo, pero no a través de lecciones gozosas, sino a través de la dura necesidad impuesta por las limitaciones que no creían poder superar. Y como todavía lo siguen creyendo, tienen en gran estima esas lecciones y se aferran a ellas porque no pueden ver. No entienden que son las lecciones en sí las que los mantienen ciegos. Eso no lo creen, y así conservan el mundo que aprendieron a ver en su imaginación, creyendo que solo pueden elegir entre eso o nada. Odian el mundo que aprendieron a conocer mediante el dolor, y todo lo que creen que habita en él solo sirve para recordarles que están incompletos y que se les ha privado injustamente de algo. Por tanto, definen su vida y donde viven, y se adaptan a ello tal como creen que deben hacerlo, temerosos de perder lo poco que tienen. Y lo mismo ocurre con todos aquellos que consideran que lo único que tanto ellos como sus hermanos tienen es el cuerpo. Tratan de comunicarse entre sí y fracasan una y otra vez. Y se adaptan a la soledad, pues creen que conservar el cuerpo es proteger lo poco que tienen. Presta atención y mira a ver si te puedes acordar de lo que vamos a hablar ahora. Escucha, tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has olvidado del todo. Tal vez sea un poco nebuloso, mas no te es totalmente desconocido, como una canción cuyo título olvidaste hace mucho tiempo, así como las circunstancias en las que la oíste. No puedes acordarte de toda la canción, sino solo de algunas notas de la melodía,
y no puedes asociarla con ninguna persona o lugar ni con nada en particular. Pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la canción, cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los que allí estaban escuchándola contigo. Las notas no son nada, sin embargo, las has conservado, no por ellas mismas, sino como un dulce recordatorio de lo que te haría llorar si recordases cuán querido era para ti. Podrías acordarte, pero tienes miedo, pues crees que perderías el mundo que desde entonces has aprendido a conocer. Sin embargo, sabes que nada en este mundo es ni la sombra de aquello que tanto amaste. Escucha y mira, a ver si te acuerdas de una canción muy vieja que sabías hace mucho tiempo y que te era más preciada que cualquier otra melodía que te hayas enseñado a ti mismo desde entonces. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves y sin embargo en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres. Una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como está unido en ti. Acepta la visión que te puede mostrar esto y no el cuerpo. Tú sabes esa vieja canción y te la sabes muy bien. Nada te será jamás tan querido como este himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. Y ahora los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor de su Creador los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción y contemplarán la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? Y la luz... ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Te dejo pensando en esta canción olvidada.